¿Quién fue el emperador Constantino? Estamos viendo en esta serie de videos, celebrando los 1700 años del Concilio de Nicea, varios videos sobre los diferentes personajes que van a participar de este concilio y a su vez varias figuras importantes de la época. Y el día de hoy vamos a hablar de quién fue Constantino. En la época de Constantino el cristianismo se había empezado a expandir a lo largo y ancho de todo el imperio. Y vemos que desde las zonas más lejanas, como Inglaterra, España, Francia, se extendió también a las zonas más del oriente, como lo es Egipto, Siria, Antioquía y bueno, los lugares cercanos a la Tierra Santa, el área griega, Cartago y Roma misma. El cristianismo se había esparcido por todo el imperio, en gran parte gracias a la paz que se mantenía en el imperio y gracias a las líneas de conexión y las rutas marítimas y terrenas que mantenían el imperio conectado entre ciudades. Gracias a esto el cristianismo se expandió a lo largo y ancho del imperio. Sin embargo, se encontró con un gran problema, que han sido las persecuciones. El cristianismo fue brutalmente perseguido por un periodo muy largo de tiempo. Pensemos que las primeras persecuciones se dieron en el año 64 aproximadamente, dadas por el emperador Nerón. Dicha persecución es la que mató, por ejemplo, a los apóstoles Pedro y Pablo. Y estas persecuciones fueron recién terminadas en el año 311. Fíjense que se dieron 247 años de persecución. Han tenido sus pausas, han habido momentos en los que no fueron perseguidos, sin embargo, aún así estamos hablando de 247 años. Es más de lo que ha existido, por ejemplo, en nuestro país, Argentina. 247 años de persecución es una cantidad enorme que no podemos calcular. En estas persecuciones se han dado casos muy extraordinarios, casos extremos. Por ejemplo, cerca del año 304, el emperador Maximiano, tras un triunfo de guerra en África, llegando a la ciudad de Nicomedia, pidió que se realicen festejos en honor a los dioses que le dieron la victoria, en teoría. Los cristianos de la ciudad se negaron a esto y fueron todos acorralados, metidos en una iglesia a la cual se le prendió fuego, y a los que lograron escapar del fuego fueron ejecutados. En ese día murieron alrededor de 20.000 personas. Se celebran hoy en día, incluso hay una fiesta, la cual es 20.000 mártires de Nicomedia. Han habido casos así, extremos de masacres enormes contra los cristianos, en los cuales fueron perseguidos desde sus inicios, por, como hemos visto, 247 años. El martirio, sin embargo, contrario a lo que uno pensaría, que debido a esta cantidad de masacres los cristianos se verían intimidados y no compartirían su fe o renegarían de su fe o simplemente huirían, al contrario de lo que eso nos podría llevar a pensar, el martirio se convirtió en un gran combustible de la evangelización. El martirio fertilizó muy fuertemente la tierra de la cual brotó posteriormente generaciones y generaciones de cristianos que han defendido, cuidado, custodiado la fe a lo largo de la historia. Y es que el martirio tiene una particularidad. Hay una forma, que podríamos decirlo, hay una forma de morir que es la forma de morir de Cristo. Encontramos unos ejemplos muy particulares. Estos son los 40 mártires del lago de Sebaste, los cuales eran soldados, eran un grupo de soldados romanos, los cuales se negaron a rendirle culto a los dioses por ser cristianos. Estos 40 mártires fueron llevados a un lago congelado, se los llevó y se los puso ahí para que se murieran de frío. Uno de los mártires, de los hombres que estaban ahí, se negó del martirio y se escapó y murió por un shock con el frío, perdón, con el calor. Se metió en un baño de aguas termales y murió de un shock en ese momento. Sin embargo, viendo la valentía de los 39 mártires que estaban siendo martirizados en el frío, un soldado romano, el cual no los conocía, ni tampoco conocía a Jesús, conmovido por el testimonio de esta gente, conmovido por la certeza que tenían, decidió sacarse su ropa de soldado y meterse al agua congelada con el resto a morir con ellos, porque dijo, mi Dios va a ser el Dios de ellos. Así también, hace poco hemos tenido el caso de los mártires de Libia.
en el cual un grupo de 20 hombres fueron llevados junto con uno, el número 21, el cual no era cristiano, el cual no conocía mucho de Jesús, era un hombre venido del África subsahariana, el cual no era cristiano. Junto con estos 20 otros hombres que estaban puestos en línea para ser ejecutados, los terroristas le dijeron: vos te podés ir, vos no sos cristiano, la cosa no es con vos, el problema no es con vos. Y sin embargo, este hombre respondió: el Dios de esta gente es mi Dios. Hay una forma del martirio que es una forma que convierte. Hay una forma de morir que convierte, que habla mucho más que muchas predicaciones, que es la forma de morir de Cristo. Piensen ustedes que cuando Jesús expira, el centurión romano que estuvo mirando dice: este era verdaderamente el Hijo de Dios. Hay una forma de morir que convierte. Y esto era lo que conmovía a cientos de miles y que sigue conmoviendo hasta el día de hoy a muchos a convertirse al cristianismo. Incluso los martirios han sido causas de unión entre los cristianos. La iglesia de Roma y la iglesia de Cartago se habían peleado por lo sucedido en el concilio del 256 y sin embargo por el martirio, por las persecuciones, se volvieron a unir, se dejaron de pelear. Entonces, el martirio fue un gran combustible para la gran evangelización del cristianismo. En este contexto nos encontramos con Constantino, con San Constantino, de quien vamos a hablar el día de hoy. Él nació y fue criado como pagano y aparentemente un pagano devoto, que participaba frecuentemente de los ritos que se hacían. Incluso hay registros de, cerca de su conversión, incluso al cristianismo, estar participando en las celebraciones al dios Apolo. Él era un hombre, sin embargo, a pesar de ser pagano, muy justo. Él era un rey verdaderamente justo. Él hizo cumplir el edicto de Galerio. Galerio fue un emperador que en el año 311 escribe un edicto de tolerancia a los cristianos, sin embargo muere justo después de eso y no se le hizo caso a ese edicto. Entonces, en el año 313, Constantino proclama el edicto de Milán por el cual le da libertad a los cristianos. Él tuvo un momento de conversión muy fuerte en su vida. En el año 312 se estaba preparando para una batalla contra su rival político, luchando por el imperio de Roma, el cual estaba fragmentado. Constantino, tratando de generar la unidad del imperio, se enfrenta a su rival, el cual se esconde en la ciudad de Roma. Se da la batalla del puente Milvio en el río Tíber, que está a las afueras de Roma, en el cual Constantino, la noche anterior a la batalla, tiene una visión. Constantino ve en el cielo una imagen de la cruz, la ve puesta como el sol y ve las palabras: con este signo vencerás. Constantino, que ya más o menos sabemos que conocía a los cristianos por lo menos de oídas, se dio cuenta que era el símbolo de los cristianos. Entonces él hizo que todos los soldados sacaran el símbolo que se usaba en el estandarte, el símbolo romano, y que pusieran en cambio el símbolo de Cristo, lo que sería la X en griego y la P esta, que es una R en griego, que son las iniciales de Cristo, de Christos. Entonces, Constantino manda a poner en todos lados ese símbolo, incluso en los escudos de los soldados, que se lo dibujen, porque dijo: a este Dios vamos a confiar, y si este Dios nos cumple, es porque ese es el Dios verdadero. Y se mandan a la batalla, en la cual triunfan. Este se convirtió, de hecho, en la religión oficial del ejército romano. Fíjense la importancia que esto tenía. Es este el Dios en el cual todos confiaban sus vidas. Entonces, Constantino, viendo esta situación, viendo que triunfó en la batalla, que este Dios es el Dios verdadero que lo salvó, le consagra todo el ejército y se convierte y se consagra a sí mismo a ese Dios, convirtiéndose al cristianismo. Incluso esta se convirtió en la religión del ejército romano, sin ser la religión todavía oficial del imperio, y tanto es así que en algunos ritos griegos todavía se conserva un poco ese rasgo casi militar en el canto. Uno puede encontrarlo en especial en los griegos, de los bizantinos griegos, un poco de ritmo militar en el canto litúrgico. Y es justamente porque, siendo los soldados los primeros que tomaron el cristianismo y los primeros que hicieron un rito oficial como tal, se
se conservaba mucho la idea del combate espiritual. Y este combate espiritual era acompañado con cantos de combate, con cantos un poco con un ritmo más de guerra. El edicto de Milán de San Constantino fue dado en gran parte gracias a Ocio de Córdoba. Constantino, tras su conversión, se consiguió un consejero, el cual era un eminente obispo de España, el cual ya había trabajado en España para traer la unidad de los cristianos ahí en el concilio de Elvira. Asimismo, él se consiguió que Ocio de Córdoba fuera su asesor personal, con el cual es el que le da la idea de promulgar el edicto de Milán a pesar del edicto anterior que había dado, porque el edicto anterior que vimos no se estaba cumpliendo. Entonces lo convence de hacer un edicto nuevo, que es el que conocemos como edicto de Milán, que legaliza el cristianismo y termina de una vez para siempre las persecuciones. Muchos dirán que esto fue una movida política, sin embargo, no es así. Realmente Constantino tuvo una conversión real al cristianismo y lo podemos ver en la cantidad de gente que representaba los cristianos. Los cristianos representaban en alrededor de un 10% simplemente de la población del Imperio Romano y por sobre todo el 90% no cristiano los veía mal. Veía que a los cristianos como malos ciudadanos, como malas personas y seguía estando muy en contra y abiertamente en contra de los cristianos. Entonces, esta conversión de Constantino a costa de la mayoría es realmente una conversión sincera. Constantino mueve la capital del Imperio Romano a Constantinopla. La saca de Roma y la trae a Constantinopla por dos motivos. Primero, porque decía de que Roma era una ciudad muy pagana y que él quería una capital cristiana para el Imperio Romano. Segundo, porque era un punto estratégico el cual les quedaba justo a mano para controlar todo el imperio, teniendo la vía marítima del mar Mediterráneo por un lado y el mar Negro por el otro. Entonces era una ciudad fuertemente estratégica y a su vez una ciudad como un lienzo nuevo, donde empezar a crear, estar desde el corazón un imperio cristiano ya sin los problemas del politiqueo y de las religiones paganas ya tan instauradas en la ciudad de Roma. San Constantino, curiosamente, al revés de lo que pasa en muchos otros lugares, es él quien convierte a su mamá. Él es quien la lleva al cristianismo a Santa Elena. Él es el que la convence por su propia conversión, quien logra convencerla a ella de convertirse al cristianismo. En la época de Constantino se dio dentro del cristianismo un gran dilema, que es el problema del arrianismo. Hubo una disputa muy grande entre los cristianos que decían que Jesús era Dios y los herejes que decían que Jesús no era Dios, los llamados arrianos. Estos arrianos estaban dirigidos por, de quien viene su nombre, Arrio, y a su vez los cristianos estaban mayoritariamente dirigidos por Atanasio, entre otros santos obispos. Esta discusión que comenzó entre ellos dos se fue extendiendo a lo largo y ancho del imperio. Al principio, Ocio de Córdoba en persona quiso ir a mediar entre ellos para traer paz y resolver la disputa. Sin embargo, el problema era que ninguno de los dos cedía con la posición y que se fue elevando la cuestión a un nivel ecuménico, lo que llamaba ecuménico, lo que en esa época significaba universal, un problema mundial. Entonces, Ocio de Córdoba le da la idea a Constantino de llamar al Concilio de Nicea. Concilio de Nicea en el cual se enfrentaron las ideas de los padres y se sacó en limpio lo que tenemos como el Credo de Nicea y una serie de cánones, los cuales, entre otras cosas, afirman fuertemente que Jesús es verdaderamente Dios, que es lo que los cristianos creemos. Gracias a Constantino se logró una paz y una unidad en el imperio en la cual los que eran seguidores del arrianismo salieron del imperio a las zonas de lo que se llamaban los territorios bárbaros y el cristianismo niceno, el cristianismo que afirmaba a Jesús como Dios, el verdadero cristianismo, se permaneció en el interior del imperio. Sin embargo, encontramos en la historia de San Constantino un evento polémico, el cual no podemos omitir. Se dice de que él procuró el asesinato de su hijo Crispo y de su esposa Fausta. Existen diversas teorías al respecto. Una de esas decía que entre ellos conservaban una relación ilícita.
Otra teoría dice de que ellos en su momento trataron de quitarle el trono a Constantino, trataron de matarlo, y que él en represalia los terminó mandando a matar. Esta- estas dos teorías son un poco dudosas porque el primer gran historiador que hizo una vida realmente de Constantino, el que escribió la historia de este hombre, fue Eusebio de Cesarea, quien no nos cuenta esa historia, quien dice que no pasó esa historia. Sin embargo, que esta historia del asesinato de Crispo y Fausta es en realidad un invento de la gente que quería difamar al emperador, en especial posteriores emperadores, los cuales simpatizaban con el arrianismo o con el paganismo. Entonces, es una polémica dudosa, en la cual realmente no sabemos si pasó o no. Sea como fuera, el emperador Constantino hizo mucho bien a la iglesia. Entre otras cosas, él es el que manda a construir la gran iglesia en Constantinopla de Hagia Irene, la cual es Santa Irene, Santa Paz. Esta iglesia fue la primera sede patriarcal del patriarcado de Constantinopla. Fue donde estuvo asentado el patriarca de Constantinopla hasta la creación de Santa Sofía. Ahí lo tenemos a la parte exterior, lo que hoy en día es Turquía, es esa zona, Estambul, y acá tenemos al interior de la iglesia, conservando el estilo de basílica que se usaba en esa época. Constantino reinó toda su vida como un emperador bueno y justo, lo cual le ganó el amor del pueblo realmente, y ha llegado a la ancianidad, siendo ya muy anciano, es bautizado. Y esto nos puede sorprender porque hoy en día estamos acostumbrados a que se bautizan a los niños. Sin embargo, en esa época se creía que el bautismo era mejor recibirlo como anciano porque una vez anciano era más difícil que en el poco tiempo de vida que le quedara cometiese algún pecado mortal. Entonces era una forma como de asegurarse el cielo. Él fue bautizado y vivió el resto de sus días vistiendo la vestidura blanca bautismal y no su ropa de emperador. Él no volvió después de su bautismo a vestirse como emperador, sino que quedó con la túnica blanca de su bautismo. Él vivió después de su bautismo hasta fallecer al poco tiempo. Entonces, siguiendo la práctica que se hacía en esa época. Hoy en día no se hace porque obviamente es muy riesgoso esperar hasta viejo para bautizarse, porque bueno, uno nunca sabe lo que puede pasar mañana. Entonces, con esto tenemos más o menos un panorama general de este gran emperador que ha sido San Constantino. Muchas gracias.